Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer en mi nombre y en el del banco es sumarnos al reconocimiento de los premios. El primero que se ha entregado esta mañana a don Santiago Puig y este segundo a César Manrique. Yo creo que fieles exponentes de lo que ha sido el poner a Canarias, a España, en el mundo, en el turismo y desde luego vaya por delante todo nuestro reconocimiento. Y después, muchísimas gracias a Futurismo. Este es nuestro primer año dentro de este programa. La verdad que estamos encantados cómo se está desarrollando. Está cuidado hasta el más mínimo detalle. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a Guacimara y su equipo. Desde luego, contad con nosotros, como dicen ustedes, cuenten con nosotros para el año que viene. Bueno, y ahora yo me imagino que muchos de ustedes estarán preguntando qué es lo que hace un banco como Banco Sabadell en una jornada de este tipo dedicada al turismo y sobre todo dedicada al turismo y al futuro del turismo, muy volcado con la innovación, con lo que son las nuevas tecnologías y ahí también nos toca a nosotros. Hablo por nosotros, caso concreto del banco al que represento, pero el resto de las entidades, el adaptarnos a los nuevos tiempos, el avanzar con nuevos productos, sobre todo productos que se adapten mucho mejor y de una forma mucho más adecuada a un sector que es muy poco homogéneo. Hoy estamos en Tenerife, donde las necesidades que puede tener una gran cadena no son las mismas que las que puede tener un establecimiento de turismo rural o las que pudiera tener Madrid o Barcelona, mucho más volcadas a turismo urbano. Bueno, mi presentación, tengo poco tiempo, voy a intentar que sea lo más práctica posible. Primero, empezaré hablando un poco cuál es el posicionamiento del banco dentro del sector turístico, la razón de crear una dirección de negocio turístico hotelero y acabaré con un par de ejemplos. En el que pues se financian proyectos de eficiencia energética y proyectos de tecnología. Uno de ellos, un proyecto, entiendo, muy adaptado a lo que son los nuevos tiempos, y el otro proyecto seguramente será lo que no se debe hacer y seguramente lo que no hemos debido hacer también muchas de las entidades que estamos íntimamente ligadas con el sector. Bueno, pues como les decía, empiezo con una breve presentación. Bueno, Banco Sabadell, cuarto grupo a nivel nacional, fundado hace ya 140 años, pues lo cierto es que empezó desde sus principios colaborando con el sector turístico hotelero, tanto en la financiación de primeros establecimientos como lo que puede ser todos los procesos de expansión, tanto nacional como internacional. Entonces, bueno, pues somos un banco muy especializado en banca de empresa, digamos que lo llevamos en nuestro ADN, y desde siempre ha sido una de nuestras condiciones, ¿no? El acompañar al empresario y en caso concreto del sector turístico teníamos que estar obligatoriamente con el primer sector de nuestra actividad nacional, ¿no? Y como les decía, llegó un momento en el que decidimos constituir esta dirección de negocio turístico hotelero. Fue en 2013. Banco Sabadell venía incorporando una serie de entidades financieras a lo largo de la geografía nacional y fue en concreto con la incorporación de CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, que incorporó una importante cartera de clientes hoteleros. Entonces, bueno, pues en ese momento vimos un poco la necesidad, ya juntábamos una cuota importante dentro del mercado y vimos la necesidad de crear esta dirección con una propuesta de valor muy concreta, cómo nos dirigíamos a este colectivo. La cartera que recibimos de Caja de Ahorros del Mediterráneo estaba muy centrada en el arco mediterráneo y Baleares, una cartera amplia pero no muy ordenada y con falta de definición estratégica, entonces fue esto uno de los condicionantes. Por supuesto, y siempre que el banco se propone un nuevo segmento, un nuevo nicho de actividad,
nos marcamos el objetivo fundamental de posicionarnos como referentes y líderes dentro del sector. A partir de ahí teníamos que delimitar a quién nos íbamos a dirigir. Este sector es amplio y sobre todo que tiene una serie de colaterales íntimamente ligados a la actividad principal. Entonces teníamos que decidir a quién nos dirigíamos y de qué manera éramos mucho más eficientes. Al final decidimos centrarnos en hotelería en toda su dimensión, como les decía, hoteles, grandes cadenas con posicionamiento internacional, cadenas independientes, pequeños hoteles, todo lo que hace referencia a turismo rural, hostel, campings, balnearios y agencias de viajes y touroperadores. Y todo ello con independencia de la relación que se establezca entre propietario y operador. O sea, nos dirigimos a propietarios hoteleros, explotadores, inversores, incluso particulares. Tenemos también fórmulas para financiar viajes y paquetes vacacionales. Entonces, bueno, pues esto fue un poco el perímetro, el definir el perímetro de actividad a partir del cual íbamos a empezar a trabajar. En aquel momento esto eran 10.000 clientes aproximadamente y unos 2.800 millones de volumen de negocio. Pensemos que siempre tendemos a pensar que cuando hablamos de negocio turístico, hotelero, pensamos siempre en la gran cadena. Pero bueno, pues al final el 85% del parque hotelero son, como decía, hoteles independientes, cadenas pequeñas, y estos entendemos que son los que más requieren de nuestro asesoramiento. Yo creo que se está viendo partido por la mitad. No sé si se puede centrar la página, pero bueno, sigo. A partir de ahí teníamos que pensar en la propuesta de valor. ¿Qué ofrecíamos al cliente? Como decía inicialmente, un cliente que tiene unas necesidades poco coincidentes con el resto. Esto es un sector fragmentado, poco homogéneo. Entonces, bueno, esto se trata de buscar solución financiera a unas necesidades muy, muy concretas. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue establecer cuáles serían las líneas, las patas sobre las que iba a reposar nuestra actividad. En primer lugar, el asesoramiento experto. Y aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de equipos especializados. El catálogo de productos, un catálogo que se tiene que adecuar, como digo, a las necesidades que solicita cada cliente. Y después, por supuesto, una respuesta adecuada y ágil. En cuanto a los equipos, bueno, pues contamos con la anterior, si puede ser ahí. Bueno, equipos distribuidos por toda la geografía nacional, equipos que hablan el mismo idioma que puede hablar un hotelero, equipos de alto rendimiento, son equipos comerciales, con una labor fundamental de asesorar a clientes y potenciales clientes en todo lo que necesiten. Principalmente, el 80% de nuestra actividad está volcada a la financiación tanto de compra-venta de establecimientos, proyectos de rehabilitación, proyectos de reposicionamiento, gran rehabilitación, reforma, adaptación de imagen corporativa, cambio de operador, en fin, cualquier proyecto, incluidos los de eficiencia energética, que pueda necesitar un cliente hotelero. Por supuesto, todo lo relacionado con medios de pago, pasarelas de pago y seguros. A partir de ahí, teníamos que trabajar en un catálogo de producto que se adaptase a esas necesidades. El catálogo estandarizado del banco siempre hemos entendido que se queda muy corto. Para ello empezamos a trabajar desde hace ya 6 años con productos que se adapten a necesidades como puede ser la estacionalidad.
En este caso hablamos de renting y leasing hotelero con cuotas crecientes, con cuotas estacionales que se puedan adecuar a los momentos o a los picos de mayor facturación, incluso invernando en aquellos casos en los que se cierra el establecimiento. Toda la parte de financiación de tesorería, financiación de circulante, pago a proveedores, como decía, todo lo referente a seguros y pasarelas de pago. Y todo esto lo tenemos que hacer dando una respuesta lo más ágil y lo más comprometida posible. Y para eso, desde hace ya años ya, contamos con el compromiso Empresa 7 días. El compromiso Empresa 7 días no es más ni menos que un contrato que firman las dos partes, el cliente y el banco, por el cual nosotros nos comprometemos a dar respuesta a cualquier operación de financiación en un plazo máximo de 7 días, que empieza a contar desde el momento de contar con la documentación necesaria. Bueno, pues esto, de alguna manera, es el trabajo que hicimos para la puesta en marcha de la dirección. En estos momentos, el banco cuenta con 13.200 clientes y un volumen de negocio de 5.000 millones. Luego, al final de la presentación, sí que me gustaría también dar un poco cuál es nuestra visión, cuál es la visión que puede tener un banco como el nuestro, que al final está mucho más centrado en la radiografía de cuentas de explotación, de planes de negocio, de proyectos de financiación. Entonces, bueno, pues sí que al final me gustaría hablar de esta visión que entendemos que es positiva. Bueno, a partir de aquí voy a hablar brevemente, de dos ejemplos. Y este es un ejemplo que podemos ver en el 80-85% de las operaciones que entran en nuestro circuito. Cada vez, nosotros de forma recurrente estamos analizando unas 180, 190 operaciones en las que el 80-85% incorpora un proyecto de reforma, un proyecto de rehabilitación, algún proyecto de eficiencia energética o casos muy concretos de sustitución de bienes de equipo. Y esto en concreto es un proyecto mucho más global de lo que se ve aquí. Era realmente una renovación prácticamente integral de un hotel, pero bueno, he extractado uno de los apartados del proyecto general, que era la sustitución de una caldera de gasóleo por una bomba de calor, de compresión, a la que se incorporaba una caldera de apoyo. Bueno, pues en este caso el coste de combustible actual inicial era de 118.000 euros al año. Se hace una inversión en estas bombas de calor y la caldera auxiliar, por el que, según nos presentan a nosotros, el nuevo coste del combustible estará en 82.000 euros. Es una reducción de 35.000 euros, un 30%. Esta operación se hizo con un leasing mobiliario, por el cual se establece un plazo de 96 mensualidades que coincide más o menos con la vida útil de esta caldera. Se podría haber estipulado un plazo mayor, porque al final estos bienes de equipos tienen la posibilidad de extender las garantías. Y en los servicios que se incluyen está, por supuesto, el alquiler del equipo, porque esta caldera es una caldera que compra el banco y ofrece en alquiler al cliente. Toda la parte de asesoramiento de ingeniería, mantenimiento. El mantenimiento está incluido en el servicio que aporta el leasing, sin gastos, sin comisiones de apertura. Y al final, ¿cómo analizamos estas operaciones? Que al final, con independencia de la estructura general, aquí establecemos una máxima, y es que el contrato, el coste inicial de combustible más la cuota, el coste nuevo de combustible más la cuota tiene que ser inferior al coste inicial que tenía el cliente. Y lo cierto es que
bueno, pues como os digo, de este número importantísimo de operaciones en las que estamos trabajando y hemos financiado, los resultados se ven. Luego comentaré brevemente en qué nos fijamos nosotros a la hora de analizar las cuentas de explotación, pero al final, hace unos años hablábamos continuamente de facturación, fórmulas para atraer, por supuesto que es fundamental, mayor número de clientes, mayor facturación, pero desde hace 4 o 5 años hemos analizado y hemos observado cuentas de explotación cada vez más eficientes, donde la parte de gastos, de costes de cliente son cada vez más contenidos. De hecho, todos estos proyectos de eficiencia energética tienden a rebajar esta partida. Y esto, lógicamente, a nosotros nos hace ser positivos en cuanto a la evolución cada vez más profesional del sector y bueno, pues entendemos que le hace presentarse de cara al futuro que tenemos ya más inminente, donde entendemos que habrá cierta corrección con mayores argumentos profesionales. Y esto, a ver si consigo. Esta sí. Vale. Y esto puede ser un caso de lo que entendemos que no se debe hacer y que nosotros, por supuesto, hemos hecho. Por supuesto, hemos financiado establecimientos con esta fórmula, pero al final entendemos que no es la estructura de financiación adecuada. Y es un caso muy concreto, que también vemos de forma continuada, y es cuando nos encontramos un proyecto de reposición de un establecimiento como este, que este es un caso concretísimo, de un hotel que ya cuenta con 14, 15 años de antigüedad, ha ido acometiendo sucesivos proyectos de reforma para adecuación, ligeras renovaciones, pero sobre todo para renovar bienes de equipo, como puede ser, por ejemplo, las televisiones. En este caso que nos llegó, vimos que con independencia del parque de televisiones se había ido renovando calderas, gimnasios, cocinas, últimamente antenas de wifi, bueno, pues un montón de elementos tecnológicos que ustedes se puedan imaginar. Cada 5 años se ampliaba el préstamo hipotecario inicial para acometer estos gastos. Entonces, bueno, pues a los 5 años se renovaron 300 televisiones, ampliando, como digo, el préstamo hipotecario inicial, con lo que a los 5 años ya estaban financiando 600 televisiones. 5 años después, a los 10 años, vuelven a acometer la misma operación con otra ampliación de préstamo hipotecario, por lo cual se renuevan otras 300 televisiones más, lo que son ya 900 televisiones financiadas. Y en estos momentos, cuando nos llega a nosotros la operación, estaban acometiendo una tercera ampliación de hipoteca, por lo que ya serían 1.200 televisiones. Esto no tiene sentido, porque al final son 1.200 televisiones, son no sé cuántas calderas, equipamiento de gimnasios, tenían bicicletas eléctricas, tenían buggies de golf. Al final, todo esto con una mala estructura de financiación va incrementando y haciendo cada vez más pesada la financiación y, sobre todo, no se está adecuando la vida útil de cada equipo a su plazo de amortización. Nosotros les hemos propuesto un renting tecnológico para estas 300 televisiones. Piensen en un renting de vehículo, pues sería un formato muy similar. El banco compra las 300 televisiones, con lo cual también se puede pensar en una economía de escala. El banco financia muchos bienes de equipo, por lo que el precio de compra puede ser más competitivo. Se establece un plazo de 5 años. A los 5 años el cliente decide si las renueva o se las queda. Si se las queda, pagando la última cuota,
quedar y dedicar a establecimientos de menor nivel. Y si decide devolverlas, inmediatamente continuamos con esta línea de renting con otras 300 televisiones más. Esto yo creo que es una fórmula, una forma de estructurar algo con mucho más sentido y de forma mucho más lógica lo que es la vida útil del equipo a los plazos de amortización. Aparte de aprovechar ventajas como puede ser el no tener que financiar el IVA, con lo que el disponible del cliente es mayor, es gasto deducible y sobre todo reduce gastos de administración. Al final es el banco el que ofrece mediante esta cuota el seguro, el mantenimiento y puede asignar por centro de coste, se encarga de la relación con los fabricantes y hace mucho más ligera la gestión administrativa por parte del cliente. Bueno, pues esto es de alguna manera la presentación que les quería hacer y, como les decía inicialmente, ¿cuál es nuestra visión? Vamos a ver la radiografía, como les decía inicialmente, que hacemos nosotros del sector. Ha ido mejorando y mucho con los años. Esta mañana hablábamos de amenazas, como puede ser el Brexit, la situación económica de Alemania, que todo ello pues puede condicionar la llegada de cierto menor número de turistas. Por otro lado, estamos viendo que el gasto que al final es lo que persigue el empresario aumenta. Pero lo que sí es cierto que nosotros en estos años y a base de analizar proyectos de inversión, planes de negocio, hemos visto que el empresario cada vez es más profesional. Esto es un negocio complejo, esto es un negocio muy complejo, donde los volúmenes son fundamentales y los márgenes son más estrechos de lo que el público en general se puede imaginar, y ustedes los conocen bien. Y lo que estamos viendo es que estos planes de negocio, tanto en operaciones nuevas como en todas las renovaciones que hacemos, estas cuentas de explotación cada vez están mejor trabajadas. Y sobre todo, a lo que me refería inicialmente, todas las partidas de costes. El empresario cada vez está invirtiendo más en eficiencia energética, en estructuras que le permitan ajustar la estacionalidad. Negocian mucho mejor con las entidades, eso es cierto, su capacidad de negociación cada vez es mayor. ¿Qué vemos de cara al futuro? Nosotros entendemos, y aquí hablo ya un poco no de Canarias, sino del sector en general, que el precio por habitación a la hora de transaccionar operaciones de compraventa está alto. Entonces, el año pasado fueron 4.800 la inversión total a nivel nacional. Entendemos que este año estará por debajo de esta cifra, teniendo en cuenta que el año pasado estaba la operación de Blackstone con casi 1.500 millones de euros, que distorsiona un poco el ritmo que llevaba España en los últimos 4 años. Pero entendemos que habrá menos operaciones transaccionales y habrá mucha más reforma, mucha más renovación, y eso a las entidades financieras nos da mucho confort. El que el empresario invierta en su propio establecimiento, lo haga cada vez más competitivo y permita, aquí también, hoy se ha hablado poco, yo pensé que se iba a hablar más del turismo de alguna manera, yo creo mal llamado prestado, del norte de África. Yo creo que una de las asignaturas fundamentales es conseguir que todos estos turistas que han conocido nuestro territorio, nuestros establecimientos, el servicio que les ofrecemos, sean fieles, se mantengan y
Esto unido a que el sector cada vez está mucho más entrenado, está mucho más cualificado, es mucho más competitivo, yo creo que nos permitirá afrontar bueno, pues este futuro que tenemos por delante con muchas mayores garantías. Y por mi parte, decirles que hoy me acompañan tanto la dirección de Banca de Empresas, las oficinas del entorno de alrededor de aquí, la dirección territorial de negocio turístico, tenemos un stand y estamos a disposición de todos ustedes para cualquier consulta, cualquier proyecto que nos quisieran preguntar, proponer o pedir asesoramiento. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Futurismo.